Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Este momento ya comienza la grabación. Vamos a hablar del módulo 4 que habla de la capa física. Perdón. Señor Achik, Presente, que buenas noches. Chandy, no está. Chávez, Presente, Inge. ¿quién me contestó? Chávez. Inge, buenas noches, presente. Ok. Encalada, Presente. Galarza, Presente, Inge. Gualotuña, Presente, Inge. Maldonado, Presente, Inge, buenas noches. Mariscal, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Ninahualpa, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches. Noroña, Núñez, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Pasquel, Presente, ingeniero, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Pinos, Presente, buenas noches, Inge. buenas noches. Quito, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches. Ramos Andrés, Sinchiguano, Presente, Inge. Buenas noches. Sosa Panta, Presente, Inge, buenas noches. Vargas, Vargas no está. Villaselga, Presente, ingeniero, buenas noches. Andy, Saruma Inge sí me nombró porque se volvió otra vez a hablar. vaya. Bueno, aquí me escribe. Ok, listo, entonces. Inge no me nombró a mí. ¿Qué nombre? Saruma, del C. A ver, veamos. ¿Por qué no le A mí nombré? también, Inge, no me nombró. Creo que Inge, a mí tampoco no me nombró. ya reviso. Saruma y ¿quién Sí, más? presente, Inge. Zurita. Zapata. Ya sí está puesto ya. Gracias, Inge. Ok, Muchas gracias, Inge. Ok, amigos. Entonces vamos ahora sí a seguir ya. Bien, hablamos de la capa física, ¿sí? Vamos a explicar cómo los protocolos de capa física nos sirven para soportar lo que es las comunicaciones a través de la red. Vamos a hablar del propósito de la capa física, ¿sí? Describir el propósito y funciones de la capa física en la red, describir las características de la capa física, identificar las características de lo que es cable de cobre, explicar cómo el cable UTP es usado en las redes de Ethernet, describir todo lo que es el cableado de fibra óptica, las ventajas de otros medios. Por favor, el micrófono. Conectar dispositivos usando lo que es también medios inalámbricos.
Bien, vamos a ver cuál es el propósito de la capa física. Miren, antes de que cualquier tipo de comunicación ocurra, ¿sí? La conexión física a una red local debe ser establecida, es decir, debemos decidir cómo nos vamos a comunicar, cómo va a ser la conexión física, ¿sí? Esta conexión, ¿qué podría ser? A través de inalámbrico o dependiendo de la configuración de la red, la que escoja el administrador. Normalmente se aplican dentro de las consideraciones que la oficina o en la casa, dependiendo de donde vayamos a utilizar, a conectar, tenemos que ver, o sea, qué consideraciones nos ponen, ¿sí? ¿Qué tipo de tarjeta de red nosotros vamos a necesitar para conectarnos, ¿sí? Algunos dispositivos tienen 2 tarjetas de red, ¿sí? Por lo general, ¿cuáles tienen 2 tarjetas de red? Una para cable y otra para wireless. Las laptops. Las laptops, ¿no es cierto? Tienen esos 2 tipos de tarjetas de red, ¿sí? Y esto nos da también para saber que no todas esas conexiones físicas tienen el mismo nivel de rendimiento. O sea, no es lo mismo una conexión cableada que una conexión wireless, ¿sí? O sea, usted puede coger, por ejemplo, al módem que usted tiene ahí conectado y quiere conectarse más rápido, póngale un cable, un patchcore. Sí, un cable directo, póngale ahí conectado a su portátil y va a trabajar a mayor velocidad. Porque wireless tiene menos rendimiento, ¿sí? Menos velocidad. Y peor si están muchos conectados. Entonces, si quiere tener ganancia en ancho de banda, pues póngale un cable, ¿sí? A eso se refiere de que no van a tener el mismo rendimiento, ¿sí? ¿Cuál es la función de la capa física? Exclusivamente el transporte de bits a través del medio, ¿sí? Es decir, ¿qué hace la capa de transporte? Como vimos en la clase anterior sobre el modelo OSI, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Que acepta completamente toda la trama desde la capa de enlace de datos y codifica esto en una serie de señales que son transmitidas a través del medio, ¿sí? Y este último paso es el último paso del proceso de encapsulamiento, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de encapsulamiento? ¿A qué me refiero con el proceso de encapsulamiento? El proceso de encapsulamiento es el proceso que divide, digamos, la información en pequeños tramos o paquetes para enviar. Ya, ¿cuál es ese proceso? Explíquenme, señor Ninahualpa. Inge. El proceso de segmentación, ¿no es cierto? Encapsulamiento, digo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son esos pasos para el encapsulamiento? Bueno, primero se tiene que... Estamos en la parte de la data link o de la network. ¿Cómo? Estamos para el encapsulamiento en la data link o en la network. Ustedes saben que el proceso de encapsulamiento empieza desde la capa 7 y llega hasta la capa 1. Por eso dice que el último paso, ¿sí? El último paso del proceso de encapsulamiento es que de la capa de enlace de datos se convierte en una serie de bits y se transmite por el medio, va a la capa física. Sí, eso me dice. Yo quiero que me digan ustedes cuál es cómo es ese proceso. Eso vimos la clase anterior. Entonces quiero que me expliquen. Estoy anotando a los que estoy preguntando, ¿no? Si contesta o no contesta. Señor Yacelga. Se refiere a que va anexando los encabezados de las capas superiores. ¿Ya? ¿Cómo es ese proceso? O sea, agregar las capas. Ajá, ¿cómo es? Los datos se van empaquetando por cada trama que va bajando por las capas Ya, esos pasos capas que nos había mencionado de la OSI. Ajá. Uh-huh. Pero ¿cómo son esos pasos? Alguien que me diga, por favor. Está ahí en la pantalla.
Claro, los datos. Primero, si es que vamos a la parte superior, sería la capa de aplicación, pasaría a la capa de transporte, en donde esté TCP, en donde viene lo que es la segmentación, pasaría a la parte de IP, que es de Internet, y finalmente a la capa física. Y eso sería lo que se va encapsulando hasta llegar al usuario, donde se desempaqueta y ya puede visualizar lo que necesite. Ya, señorita Maldonado, ¿qué se añade en la capa de Internet? En la capa de red. ¿Qué se añade en la capa de red del modelo OSI? ¿Qué proceso es de encapsulamiento y qué se añade en ese proceso? Se añade se añade para el internet el layer 7. ¿Cómo? Para el layer 7, la capa 7, que ahí tiene el IP. La capa 7. Sí, es el layer que tiene, tiene el IP. Pero eso es en la capa de red, le digo yo. En la capa de redes, eso no es la capa 7. La capa 7 es la capa de aplicación. O sea, el enter, no lo puedo pronunciar en inglés bien. No, dígame en español. O sea, para ahí entenderle para el enter del fragment. Para ahí tener los datos para el internet con el IP. Ya. ¿Alguien me puede explicar bien eso? Inge, una pregunta. Ahí no es cuando se añade la cabecera del IP en la capa de red. Eso, el encabezado de IP. ¿Y qué va ahí? Ahí está la dirección IP de origen y la dirección IP de destino y otras informaciones. Eso es lo que va en esa capa, ¿sí? Eso es lo que va en esa capa. ¿Y qué se añade? Se añade al paquete, ¿qué se añade? El encabezado IP, que es la dirección IP fuente y la dirección IP destino. Y en la capa de enlace de datos, ¿qué se añade, señor Encalada? Señor Encalada. Aló, sí, Inge. ¿Qué se añade en la capa de enlace de datos? El enlace de datos es la segunda capa, en donde se añadan las tramas del modelo OSI. ¿Qué se añade en el paquete? En el proceso de encapsulamiento, en la capa de enlace de datos. Eso es se añade la fila de las tablas de datos. Datos desde arriba en aplicación. Disculpe, Inge, ¿podría ser que encapsula en la ruta de destino los datos con los bytes? No, eso es en la capa física. En la capa de enlace de datos, ¿qué va? La dirección La MAC. dirección IP y la dirección MAC. La dirección MAC, la dirección IP ya dijimos que va en la capa de red. La información final. La dirección MAC, MAC fuente y destino, la dirección MAC. ¿Sí? Pues en resumen, miren, inicia desde la capa 7, la capa de aplicación, y ahí son los datos. Y datos pasa a aplicación, presentación y sesión. Esas tres capas son datos. ¿Sí? Esos datos se convierten en segmentos en la capa de transporte, que es la capa 4. ¿Sí? ¿Y qué se añade ahí? El protocolo puede ser TCP o puede ser UDP. ¿Sí? Estos segmentos se convierten en paquetes al pasar a la capa de red. ¿Sí? ¿Y qué se añade ahí a ese paquete? El encabezado IP, que es IP fuente, IP destino. Y esos paquetes se convierten en tramas en la capa de enlace de datos. Al pasar a la capa de enlace de datos se convierten en tramas. ¿Y ahí qué se añade? La dirección física, la dirección MAC, fuente y destino. ¿Sí? Y ahí se completó todo el paquete
y se codifica lo que dice aquí de la capa de enlace de datos, se codifica en series de bits, de señales de bits que pueden ser transmitidas a través del medio y pasan a la capa física, que es lo que estamos hablando en este momento, y se transportan por el medio. ¿Sí? Ese es el proceso de encapsulamiento. Y por eso, amigos, o sea, yo ahorita que hice estas preguntas y que casi una sola persona me contestó y no tan completamente, por eso les fue mal en la prueba, porque no están leyendo, no están revisando. Y voy a tener que hacer pruebas. Las pruebas voy a tener que tomar mejor, ya no les voy a activar el día que le estoy activando, si no vengo y digo, los 15 primeros minutos les tomo la prueba. Creo que voy a tener que cambiar de metodología. Sí. Bueno, miren, en la capa física, que es la capa 1, ¿no? Es la capa 1. Trabaja todo lo que son la parte de hardware, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que es hardware. Y aquí trabajan, o sea, estandarizando para esto de hardware muchas organizaciones como la ISO, la EIATIA, la I2T, la ANSI, la IEEE. Principalmente en redes vamos a hablar mucho de la IEEE. ¿Sí? Entonces hay muchas organizaciones que están rigiendo, gobernando lo que son estos estándares. ¿Sí? Tienen 3 funciones específicas esta capa, estos estándares. Hablar de los componentes físicos, ¿sí? Hablar de lo que es la codificación y lo que es la señalización, ¿sí? Y en la capa física que tenemos, decíamos, los componentes de hardware, de los dispositivos, los medios, los conectores, ¿sí? Y que es la transmisión de la señal a través de representados en bits, ¿sí? Un componente muy importante, ¿sí? Son las interfaces, los conectores, los cables, el material de que están hechos, el diseño de los cables, ¿sí? Todo esto está, todo lo que se ha especificado está asociado con todos los estándares que se manejan dentro de la capa física, ¿sí? El proceso ese de codificación, ¿sí? Lo que hace es convertir ese string de datos a bits, ¿sí? En un formato que pueda ser reconocido, ¿sí? Por el próximo dispositivo a donde yo estoy enviando, ¿sí? A través de un camino en la red, ¿sí? Esto está organizado, por ejemplo, por ciertos métodos de conversión. Uno de ellos, por ejemplo, es el método Manchester, ¿sí? Que lo que hace, miren, es convertir en ceros y unos. 0 es apagado, 1 es prendido. Y son señales periódicas, ¿sí? Cuando hablamos de ceros y unos, miren, son periódicas, es decir, miren, todos están, hasta aquí llegan y se apagan. Prende y se apaga. Son periódicos, ¿sí? Y estamos hablando que representan, por ejemplo, señales de voltaje en un determinado número de tiempo. Eso es el método Manchester. Me mide esta forma de conversión de las señales en un determinado tiempo, son señales de voltaje en un determinado número de tiempo. Y hay varios estándares que se manejan con esto. Decía que depende del medio, la señal depende, ¿sí? Estos ceros y bits que dice que se representan y se van por el medio, pueden ser transportados a través, miren, de señales de luz, si es que estamos hablando de fibra óptica, ¿sí? O puede ser a través de señales basadas, por ejemplo, en ¿cómo es esto? De este tipo Manchester, ¿sí? Son señales periódicas, ¿sí? Ceros y unos. O puede ser en forma de ondas. Ya hablamos de lo que es wireless, lo que es inalámbrico, ¿sí? Son señales a través de microondas. Entonces, depende del tipo de medio para saber cómo es que se va a transportar la señal a través de ese medio. Cuando hablamos de cantidad de información que se puede transportar por el medio, ¿sí?
Esta cantidad de información que usted puede enviarla depende del ancho de banda, la capacidad que usted tenga en ancho de banda. ¿Sí? Y el ancho de banda lo que me mide es eso, esa capacidad para que usted pueda enviar los datos, transportar los datos. Por lo tanto, dice que ancho de banda es la medida de la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un determinado tiempo. En otras palabras, es la cantidad de bits que puede ser transmitidos en un segundo. ¿Y de qué depende esto? De las propiedades físicas del medio, la corriente tecnológica, las leyes, ¿sí? Del lugar físico donde esté puesto, ¿sí? Reglas que determinan esta disponibilidad del ancho de banda. Como es una medida, miren, el mínimo valor de medida de ancho de banda son los bits por segundo, ¿sí? No son bytes, por ejemplo, por si acaso, ¿sí? Son bits por segundo, ¿sí? Y por eso va subiendo los kilobits por segundo, los megabits por segundo, los gigabits por segundo, los terabits por segundo, ¿sí? Y miren, al menos ya hablar de terabits ahora ya es normal, ¿sí? Y ahí tenemos en cuenta lo que es, por ejemplo, hablar de Big Data, ¿no? ¿Sí? ¿Se han oído hablar de Big Data? ¿Alguien tiene activo el micrófono, por favor? Señor Vargas. No le puedo decir. Inge, buenas noches. Disculpe que le moleste. Lo que pasa es que tuve una caída doméstica y no pude conectarme a las 6. No sé si me puede tomar en cuenta. Ya luego vemos lo de la asistencia, ¿sí? Ya listo, Vargas, Inge. Gracias. Luego vemos, pero desactiva el micrófono porque estamos oyendo ahí ruido, ¿sí? Bien, entonces decía, miren. Sí, hablar de terabits, miren. 10 a la 12. ¿Cómo se lee este número? ¿Cuánto representa este número? 100.000 millones. ¿No? Millón de millones. Algo así. Millón de millones. Este ya es un billón. Claro, ¿Sí? es el millón de millones. Claro. Entonces, miren, y eso ya es gigabit, ¿no? Diré cómo es Big Data. Big Data. Ahora ya las empresas ya no les interesa saber, por ejemplo, cuántos clientes tiene. Ya no le interesa mucho eso. Ahora lo que le interesa es saber que, por ejemplo, yo lancé un producto y en Facebook y lancé la propaganda y cuántos likes tengo, cuántos me gusta, cuántos pedidos a través de esto. ¿Sí? Miren cómo miden ahora la popularidad los artistas. A través del Facebook lanzan el video y en Facebook dice en una semana ya tienen 4 millones de visitas o en un día. Eso es lo que les interesa ahora. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de ancho de banda, hay que considerar, miren, estas terminologías que tiene ancho de banda. Uno es la latencia, ¿sí? ¿Qué me dice que es la latencia? ¿Alguien léame eso? ¿Alguien puede leer? Ayude. No. Yo no sé mucho el inglés, pero ahí dice la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, es del viaje de los datos de un punto a otro. O sea, no sé si está bien traducido. Sí, esa es la latencia, ¿no? La cantidad de tiempo que incluye el retardo que puedan tener los datos para transportar los datos de un punto a otro. ¿Sí? Eso es considerada la latencia. ¿Sí? La cantidad de tiempo. Y esa cantidad de tiempo hay que medirla, ¿no? ¿Sí? Y esa medida se la llama como el throughput o el rendimiento. ¿Sí? Y ese rendimiento es la medida de la cantidad, la medida de la transferencia de bits a través del medio sobre un periodo de tiempo. Entonces, miren, y el Godput, o sea, es, ¿cómo pongo yo? Es una combinación entre el rendimiento y ese tráfico, esa carga que yo tenga de tráfico, y eso va a ser
lo que me diga ese periodo exacto de tiempo que yo voy a tener para hacer esa transferencia. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cuánto tiene, por ejemplo, alguien contratado? ¿Cuánto tiene alguien, dígame, de contratado de ancho de banda con el proveedor? 50 megas en NetLive. Mira, papá, mira. 50 megas. 10 megas con CNT. Ya, miren, 10 megas, ¿ya? Supongamos que yo voy a transportar un archivo de 100 megas. ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Cómo calculo cuánto me demoro? Por los megas sería, Inge. Ujú. Los 100 dividido para 10, ¿cuánto me sale? 10. 10, o sea, equivaldría más o menos a 10 minutos, ¿no es cierto? Ya. Sí. Pero estaría correcto que yo haga esa división. ¿Qué dice? No, No, Inge, porque nunca tenemos la velocidad fija. Y también el medio de comunicación. ¿Cuál Si medio? yo tengo, o sea, por ejemplo, si en el caso de tener wireless, me supongo que se demora más en tener con cable directo. Exactamente. Entonces, en definitiva, miren, independientemente del medio por el que yo lo haga, tengo que medir la cantidad, ¿sí? La cantidad de ancho de banda que tengo disponible en ese momento. ¿Qué significa disponible? Tengo que yo entrarme a esos comprobadores y ese es el que me va a dar realmente el ancho de banda que tengo disponible para hacer esa transferencia. Y que no va a ser los 10, porque usted le dan 10, pero usted en este momento están conectados varios usuarios, está haciendo uso de ese ancho de banda. Entonces no va a tener los 10 megas disponibles, ¿sí? Eso es el throughput. Inge, y también eso no depende también del compartimiento del proveedor ICP del Internet. Claro, cuánto tiene de subida y cuánto tiene de bajada. Por eso, pero ¿a dónde quiero llegar yo? A que a veces decimos, yo tengo 50, entonces si son 100, yo tengo 100 megas y tengo 50 megas, ya, pues entonces me voy a demorar 2 minutos. No es así, ¿sí? Porque si yo tengo 50 megas, tengo que ver ese momento que voy a hacer la transmisión, cuánto dispongo de esas 50 megas, ¿sí? Porque hay otros usuarios conectados, porque hay otros procesos que se están realizando, ¿sí? Entonces, la medida de rendimiento óptimo es la cantidad de bits o de bytes que yo voy a transmitir o a descargar, lo que sea así, en el momento que yo tenga, en el tiempo, en el momento en que yo estoy, ese momento voy a hacer que tenga la disponibilidad de ancho de banda. Con la cantidad de ancho de banda que yo tenga en ese momento, para ese valor debo dividir. No para el que yo tengo contratado en definitiva. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, Inge. Inge. Ok. Bien, veamos los medios que tenemos, ¿sí? Hablábamos que hay cobre, wireless y fibra, ¿no es cierto? ¿Sí? El cable de cobre es el más común, es el tipo de cable más usado para hacer redes actualmente y es por su costo, ¿no? Es barato. ¿Cuánto cuesta un metro de cable UTP? ¿Alguien me puede decir? 60 centavos la última vez que compré, Inge. Pero debe haber sido categoría 6. Depende de la categoría. Categoría 5 es 60 centavos, porque el categoría E ya es más caro. Ya. El categoría 6 y el 6 apantallado también, que es otra categoría. Claro, porque yo he comprado hasta en 40 centavos. Sí, 35 centavos. Pero bueno, a eso se refiere, ¿no? No es porque sea el mejor por si acaso, ¿no? Sino porque es más fácil de instalar, es el más barato, ¿sí? Pero tiene una baja resistencia a lo que es el flujo de corriente eléctrica y eso me produce, por ejemplo, algunas limitaciones, como por ejemplo la atenuación, ¿sí? Que es lo que puede tener señales eléctricas, ¿sí? Cuando yo estoy transmitiendo, que se mezcle esa lo que es las señales eléctricas, ¿sí? Y eso que produce, por ejemplo, dos tipos de interferencias. El EMI, ¿sí? Que es la interferencia electromagnética y el RFI, que es la interferencia de radiofrecuencia. Y también el ruido, que es el crosstalk, ¿sí?
es más susceptible entonces de este tipo de cables. Y por eso miren qué es lo que les dice, que es tiro penal es, por ejemplo, amigos, poner un cable de red que esté junto, por ejemplo, a motores, como por ejemplo el motor de la refrigeradora, el de atrás del microondas, atrás del aire acondicionado, o lo peor, miren, en una misma canaleta mandar cables de datos con cables de luz. Eléctrico. ¿Sí? Porque obviamente, miren, cuando la electricidad pasa por el cable de luz genera un campo electromagnético y eso le va a afectar también al cobre, porque es ¿cómo es esto? Un conductor también. El cobre es hecho de cobre, el UTP es un buen conductor, entonces va a absorber esa interferencia electromagnética. ¿Sí? Y eso causa ruido. Por eso hay reglas, ¿no? Dentro de cableado estructurado dice por lo menos entre 30 a 50 centímetros separado un cable de red y un cable de luz. ¿Sí? Y miren estos motores, por ejemplo, de las lámparas fluorescentes, pero las que suenan, ¿no? No es la luz, sino el motorcito ese que suena, que se prende cuando se prende una lámpara fluorescente. Ya no hay mucho de eso, pero todavía hay esos tubos largos y tienen un motor. ¿Sí? Esos son los balastros que le dan la conexión. Sí, entonces eso tiene dentro de eso un motorcito, sí. Y eso es lo que, el momento que se activa, pues simplemente genera ese ruido o esa interferencia. ¿Sí? Entonces dice, le puse tras de la refri. Y solo cuando entra, comienza a tener usted interferencias, problemas de internet, cuando el motor de tiempos de la refrigeradora se prende, cuando se activa suena, ¿no es cierto? Y después se apaga. Y usted no sabe, se puede volver loco sin saber qué es lo que pasa. Hay momentos nomás que se pierde, pero ¿qué es? Lo mismo es con el aire acondicionado, los microondas, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Sí. Y... Inge, perdón, ¿y lo mismo sucedería con un cable coaxial de televisión por cable? No. Miren, el cable, los más susceptibles son estos, ¿no? Miren, ¿por qué tiene? Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Pero estos son los más comunes de cobre, ¿sí? El UTP, el STP es un mismo par trenzado, significa, ¿no? Par trenzado, apantallado, no apantallado, y vamos a ver del cable coaxial, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esto del ruido, ¿sí? Vamos a hablar ya de cada uno de ellos. Miren, tenemos el cable UTP, un Schwilder Priester par, significa par trenzado, no apantallado, ¿sí? Como decíamos, es el más común en los medios de red. Tienen, sí, en sus extremos siempre va a terminar con conectores de RJ45, ¿sí? Y se puede conectar de host a cualquier dispositivo intermedio, un switch, por ejemplo, un hub, ¿sí? Un access point. ¿Cuáles son las claves, las características claves de un cable UTP? Tiene un aislante plástico, el recubrimiento plástico que es aislante, ¿sí? Que le previene de daños. Tiene 8 pines, 8 cables que son de colores, cada uno envuelto en un cable de plástico de color, ¿sí? Y que están trenzados, ¿sí? Y estos colores dependen a un estándar, ¿sí? Dependen de un estándar. Y cada uno de estos también están dentro de un recubrimiento plástico para que se aíslen entre ellos, ¿no? Sí, se aíslen entre ellos. Eso es un cable UTP. El STP, que es igual un par trenzado, pero shielded significa apantallado. Miren la diferencia. Seguimos teniendo este recubrimiento. Luego viene una malla de cobre, ¿sí? Que esto es lo que previene el EMI o el RFI. Luego tiene también unos recubrimientos plásticos, ¿sí? Donde vienen los cables, los pares, igual siguen siendo pares y trenzados, ¿sí? Tienen una razón de ser este par trenzado. Y se identifican por los colores que representan el estándar con el que se ponchan estos cables. Y lo que nos decía el cable coaxial, ¿sí? Obviamente, miren, es un cable que tiene un recubrimiento plástico, luego tiene una malla de cobre,
¿sí? Una malla metálica. Luego tiene otro recubrimiento plástico y grueso. Este es un aislante muy, muy importante. Y en el medio de esto está, miren, el cable de cobre, que es un cable grueso, ¿no? Entonces, este cable sí, o sea, es inmune a todo, al EMI, al RFI, al crosstalk, al ruido, ¿sí? Por eso es que este tipo de cable lo utilizan ahora las empresas de cable, ¿no? Miren, le ponen un tendido desde el poste hasta donde usted le ponen el codificador y afuera está aguantando sol, aguas y no pasa nada con la señal, ¿no? ¿Sí? El tipo de conectores que tiene un cable coaxial es los BNC, los tipo N o los tipo F, ¿sí? Estos son los conectores. También es fácil de instalar. ¿Qué consideraciones debe tenerse con el cable UTP? Me estaba saltando. Por ejemplo, este par trenzado que tiene, ¿sí? Es a propósito, ¿no? Entonces, este cable debe mantenerse trenzado, ¿sí? Y lo que es recomendación aquí, a este cable no hay que templarlo, ¿sí? No hay que templarlo. A ese cable no le podemos poner como ponen a veces el cable eléctrico. En las esquinas, en las paredes, le ponen a 90 centímetros y a veces se le pone ahí hasta una grapa para que quede bien pegadito. Sí, eso con cable de red no se les ocurre hacer nunca, ¿sí? Debe ir lo más holgado posible, nunca puede estar a 90 grados, ¿sí? Porque elimina este efecto que tiene el cable UTP, ¿sí? Vamos a ver esto entonces, miren. Está compuesto de 4 pares de colores, ¿sí? Trenzados, juntos, ¿sí? Y tienen un aislamiento plástico, ¿sí? No tienen un recubrimiento aparte de malla, ¿sí? Este par trenzado, este trenzado que tiene aquí, tiene su razón de ser, ¿sí? Y está en función de un principio que se tiene, que se llama la cancelación, ¿sí? Es decir, miren, aquí tenemos nosotros, miren, un cruce, ¿sí? Donde ¿cómo es esto? Se hace el cruce de los cables, ¿sí? Por eso se llama trenzado. Aquí en este punto, ¿sí? Se produce este efecto que se llama la cancelación. Sabemos que cuando se transmite sobre cobre, por ejemplo, la luz eléctrica, o cuando los bits también se transporten, alrededor del cable gira, ¿sí? Un campo, ¿sí? En la luz se llama el campo eléctrico, ¿sí? Y que se gira en sentidos contrarios a las agujas del reloj, ¿sí? Y eso es lo que le genera, por ejemplo, energía. Por eso es que el cable de luz, cuando está sobrecargado, se calienta. Es ese campo es el que le hace calentarse, ¿sí? Porque ahí hay energía. Lo mismo pasa acá con el cable de red. Entonces, como estos son filamentos de cobre, y cuando pasan los datos va a pasar lo mismo, ¿sí? Pero al estar trenzado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese campo eléctrico? Se anula. Se anulan entre los dos. ¿Por qué? ¿Por qué se anula? Porque el uno gira en oposición al otro. Eso. Y eso es lo que se llama la cancelación. ¿Sí? Es el efecto de tender a cero esos campos, ¿sí? Y por eso es que, miren, el tiro penal es quitarle el entorchado, o sea, al cable, ¿no? Y lo otro es no extenderlo mucho, porque esto tiene una dimensión, ¿sí? Esto tiene una dimensión. Y si es que excedemos de esa dimensión, pues simplemente está también usted afectando a que la cancelación ya no sea tan efectiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí. Entonces, por eso es que es prohibido alarlo. Miren el cable de red, el cable de luz, han visto cómo cuando está muy arrugado, como es esto, muy torcido, se le golpea duro en el piso, ¿no es cierto? Acá ni se les ocurre hacer eso, ¿sí? ¿Por qué tenemos ese problema?
Hay diferentes estándares, ¿sí? Todo está manejado por el UTP, establece dentro de la TIA-EIA, ¿sí? Esta es la organización que rige los estándares para la confección de este tipo de cables. Y está dentro del estándar 568, la TIA-EIA 568, ¿sí? Y depende, ¿qué es lo que me dice este estándar? El tipo de cables, la longitud del cable, los conectores, cómo va a terminar la terminación de esos cables, ¿sí? Y los métodos de prueba que tengo para esos cables. Entonces, lo que decíamos, hay categoría 3, 5, 6, ya de aquí en adelante siempre 5E en adelante es lo recomendable, ¿sí? Para la cantidad de, la velocidad que tenemos ahora de transmisión, por lo menos 100 en adelante, ¿sí? Entonces, de eso depende, ¿no? Esta organización es la que me está rigiendo los estándares para la confección de este tipo de cables. Los conectores dijimos que son RJ45, ¿verdad? En sus extremos. Entonces, miren, esto es lo que va a tener un cable UTP en sus extremos, ¿sí? Y miren, estos conectores tienen unos filamentos de cobre aquí, ¿sí? El momento que entre el cable por aquí, por el conector, la ponchadora lo que hace, estos filamentos, como se poncha aplastando duro, estos filamentos lo que hacen es bajar y le cortan a ese plástico aislamiento de aislamiento de colores y entra en contacto ya con el cobre y se produce la transmisión. O sea, estos cables para ingresar acá no hay que pelarlos, entran directo. Y las cuchillitas estas lo que hacen es cortar el cable en el momento que baja y entra en contacto el cobre con el cobre de aquí con el cobre del cable y produce ya la transmisión. ¿Sí? Hay diferentes tipos de conectores. En los cajetines tenemos este tipo, ¿no? En los sockets tenemos este tipo de conectores. Y en los patch panel, donde ponemos en los rack, tenemos este tipo de conectores. Pero todos están con ese tipo de estándar, ¿sí? Todos están con el estándar de la 568 TIA-EIA. ¿Aló? Si me podría, por favor, enviar un mensaje de WhatsApp para este número. Estoy dictando clases en este momento. Tengo hasta las 10. Me manda su requerimiento, nombres completos, cédula, modalidad de estudio y yo le atiendo luego, ¿ya? Vaya, gracias. ¿Sí? Y miren, tenemos aquí este tipo de terminal, miren, ¿sí? Esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Esto es tiro penal también, ¿sí? O sea, el revestimiento debe estar dentro del conector, como está acá abajo, miren, ¿sí? O sea, no debe usted dejarle los cables fuera del conector, debe estar dentro del conector. Ojalá podamos nosotros ya, si es que ya asistimos a clases, una de las prácticas es hacer este tipo de cables, ¿sí? Crear un cable directo, un cable cruzado, utilizando este tipo de conectores, ¿sí? Pero tomen en cuenta estas recomendaciones, ¿sí? Este estándar 568 está en dos, 568A y 568B, ¿sí? Cada uno de estos son 8 pines, 8 cablecitos, ¿sí? O 4 pares, algunos lo conocen como pares. Y dentro de estos 4 son los que trabajan, o 2 pares, ¿sí? 4 pines o 2 pares. 2 son transmisión y 2 son recepción, ¿sí? Entonces, los que trabajan, miren, ¿cómo es preferible? Algunos se prenden con los pines, el 1, el 2, el 3 y el 6, dicen, ¿sí? Los que trabajan son el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿sí? En ambos estándares, el 1, el 2, el 3 y el 6. Pero es preferible aprendérselo por los colores. El 568A empieza con el blanco, verde, verde, blanco, tomate, azul, blanco, azul, tomate, blanco, café, café. Y en el 568B, blanco, tomate, tomate, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. ¿Sí? ¿Cuáles de los pines no se mueven en los estándares? ¿Cuáles se mantienen en la misma posición? El 4, el 5, el 7 y el 8. O el azul y el café, ¿no es cierto? Azules y cafés. Estos son los que no intervienen en la transmisión. ¿Sí? Estos son. Los que intervienen en la transmisión son los verdes y los tomates.
¿Sí? O sea, eso es lo que debe considerar usted cuando elabore. Y miren cómo les pone aquí el gráfico, ¿sí? Significa que así tiene que usted verle al conector para que usted pueda, o sea, la muesca hacia abajo, para que usted inserte los cablecitos. ¿Sí? Inge, una pregunta. Dice que solo se utilizan, no se utilizan el azul, entonces ¿por qué vienen incluidos? Bueno, es que esto pensaban cuando lanzaron estos estándares, ocupar otro tipo de transmisiones también aquí mismo. ¿Sí? Pero como es transmisión, utilizaron esto, igual que los teléfonos, ¿no? 2 para transmisión, 2 para recepción. Los otros pensaban, había una idea de crear otro tipo de transmisión también a través de esto, algún rato a lo mejor lo utilizan. Por eso es que miren, si usted, por ejemplo, estos dos no los ponchó bien o no toparon el filamento de cobre que les decía, les va a trabajar, ¿sí? Pero obviamente hay equipos que me miden esto, ¿sí? Hay esos, los LAN testers que se llaman. Y esos que me comprueban si es que el cable está bien, cumple con el estándar. Entonces le va a decir que no cumple con el estándar. Y si es que yo voy a hacer certificar mi red, mi cableado estructurado, no le va a certificar nadie. Deben estar conectados los 8 pines, a pesar de que los 4 no intervienen en la comunicación. ¿Está claro? Sí. Bien. Cuando hablamos de este tipo de cables, miren, hay dos que se trabajan con UTP. Uno son los cables directos, o que se los conoce como Strike 2, ¿sí? Cable directo o Strike 2. ¿Cuál es la característica de estos cables? Es que en ambos extremos debe tener el mismo estándar, o 568A o 568B, ¿sí? ¿Han visto que ustedes compran esos cablecitos azules, amarillos que venden ya los Patchcore, ¿sí? Esos vienen con el estándar 568B en ambos extremos. Y no es porque sea obligatorio, puede ser el 568A, eso dice la regla, ¿sí? Lo importante es que en ambos extremos tenga el mismo estándar en definitiva. Y ese es un cable directo. ¿Para qué me sirve un cable directo? Lo que dice aplicación es para conectar un host, por ejemplo, a un dispositivo de red, como por ejemplo de un host a un switch, de un switch a un router. En otras palabras, para que usted lo recuerde bien, el cable directo, Strike 2, debe tener el mismo estándar en ambos extremos y sirve para conectar dispositivos diferentes. ¿Sí? Diferentes. El cable cruzado, que es el crossover, ¿sí? Tiene en uno de los extremos 568A y en el otro extremo 568B, ¿sí? Y me sirve para conectar, miren qué dice ahí, de host a host, de switch a switch, de router a router. Es decir, en definitiva, ¿qué? ¿Dispositivos qué? Que son iguales. Iguales, ¿sí? Entonces, el cable directo, dispositivos diferentes, cable cruzado, dispositivos iguales, ¿sí? Ahora, miren ese asterisco que pone ahí. Dice, hay que considerar ahora que ya, por ejemplo, en algunas tarjetas ya usan lo que es este AutoMDX, ¿sí? Y lo que hace es verificarme el cable. Y si supongamos, yo voy a conectar de dos hosts, entre dos PCs quiero hacer transmisión de información, pero solo tengo un cable directo. Si es que tiene esta característica de AutoMDX, yo le voy a poner el cable directo y por software, ¿sí? Esta propiedad que tienen en el software, es por software esto, ¿no? Le autodetecta y le cambia a que sea un cable cruzado. ¿Sí? Ese es lo que dice esa consideración en el asterisco. Y otro tipo de cables que tenemos son los rollover, que son los cables de Cisco, ¿sí? Vienen con los dispositivos Cisco. ¿Recuerdan esos celestito que vimos? Que tiene un conector serial en un extremo y el RJ45 en el otro extremo, ¿sí? Y me permite configurar, es el cable de consola en definitiva, para configurar un router, un switch. Me permite conectar al puerto de consola del router o del switch, o puedo usar adaptadores para poder conectar
a estos dispositivos. Eso viene con los dispositivos Cisco y son los rollover. Al hablar de fibra óptica, ¿sí? Una pregunta. No es muy común como el UTP, ¿no? Este es mucho más caro, ¿sí? Y se utiliza en algunos escenarios de red, por ejemplo, la transmisión sobre largas distancias, ¿sí? Con gran ancho de banda y cualquier otro. Está en el cajón. ¿Sí? Transmiten a grandes distancias con gran ancho de banda y cualquier otro medio de Y una pregunta. Sí. Al hablar de fibra óptica, estamos hablando de una inversión grande. ¿Perdón? Al hablar de fibra óptica, para un negocio estamos hablando de una inversión grande. Claro. Bueno, y ahora ya ha bajado los precios, ¿no? Miren que ahora ya nos dan el internet de home, ya viene con fibra óptica. Eso es porque se ha invertido, o sea, el Estado ha invertido en un tendido de fibra óptica a nivel de todo el país. Pero para ser nosotros proveedores. Ya tiene que usted utilizar la infraestructura. Miren, los proveedores utilizan la infraestructura que tiene el Ecuador, o sea, CNT. O sea, ese tendido de fibra óptica está utilizado por los mismos proveedores acá. Por eso es que es una locura lo que se ha hecho ya, el concesionar el 60% de lo que es la parte de CNT. O sea, es vender la gallina de los huevos de oro. El mejor negocio del mundo son los datos, amigos. El mejor negocio del mundo ahorita son los datos. Y aquí se invirtió mucho dinero en tener ese tendido de fibra óptica y resulta que ahora se lo da a una empresa privada. O sea, eso, interprete usted. Usted arregla súper bien su casa para venderle ni a la mitad de lo que cuesta su casa. Sí. Pero bueno, ese es otro tema, es algo político. Ahí hay muchas cosas de por medio, pero, o sea, en función de lo que están haciendo es una locura, ¿no? Afuera nos ven como mal, muy mal, ¿no? O sea, yo este comentario lo recibí de un colombiano que vino y dictó una charla aquí sobre fibra óptica. Y lo que nos dice con estadísticas, con datos, que Ecuador está más arriba en fibra óptica que Colombia y Perú. Y yo pensaba que era al revés. Y ellos dicen, no se entiende cómo ustedes están vendiendo la gallina de los huevos de oro. Sí. O sea, no se entiende, ¿no? Bueno, sí se entiende, pero ahí está. Se está haciendo eso. Pero en todo caso, miren, ha bajado eso, por eso es que ha bajado el costo, es porque ya hay una infraestructura. Cuando no había esta infraestructura, había que gastar más para hacer eso las empresas, obviamente, ¿no? Pero ahora ya hay más. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas, por ejemplo? Ya están haciendo tendidos de fibra óptica dentro de las empresas. ¿Sí? Porque ya es mucho más accesible, ¿no? ¿Y en qué se gana? En velocidad, ¿no? En velocidad, en tener más ancho de banda, ¿sí? Es mucho más flexible, dice, extremadamente delgado, ¿sí? Y tiene, o sea, un filamento de vidrio, ¿sí? Y ahora ya lo hacen también, creo que ¿cómo es esto? Este otro material, que es parecido al vidrio. Policarbonato. Bueno, pero hay otro material, ¿cómo es que se llama? Pues, Algo como silicio, algo así. sí, es como plástico, ¿sí? O sea, ya es más resistente, porque miren, es hecho en fibra de vidrio, imagínense. Por eso es que va soterrado, ¿no? O sea, y poner, para que quede más claro, miren, el TV cable no me va a poner ¿cómo se llama esto? Un cable UTP desde el poste. Jamás, porque ese cable, ya dijimos, es muy susceptible a EMI, a RFI. Por eso pone un cable coaxial, ¿sí? Y es tan fácil conectar eso del coaxial. Alguien ha hecho conexión, por ejemplo, miren, como es proveedor de cable, que es Cable Unión. Ellos no ponen el decodificador. Solo le ponen un splitter donde se conecta el cable y de ahí salen si es que tiene solo un televisor, 2 televisores. Y si es que uno lo sabe hacer, pues simplemente usted le pusieron, por ejemplo, para un televisor. Pero como me dejaron solo ese splitter, yo le cambio de splitter y le pongo para 3 y puedo conectar 3. Compro el cable coaxial, compro los conectores y conecto.
Si me descubren, claro, es problema, pero miren, muchos que tienen ese de cable unión han hecho eso. Porque simplemente es tan fácil eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, eso se puede controlar. Yo también he visto que del Splinter le mandan a otra televisión, pero como usted dijo hace un rato, eso es difícil, es fácil que monitoreen, o sea, pueden saber ellos cuántos terminales, cuántos televisores tienen conectados. No realmente. Si es que está directa, la cometida directa a un splitter, la verdad que no. Para eso es el decodificador. Por eso es que cuando usted tiene, por ejemplo, el módem que nos pone en el proveedor y usted llama, vea, ¿por qué está lento? Ah, claro, le dice, vea, si usted tiene como 10 dispositivos conectados, es por ese dispositivo, ¿no? Pero sin tener un dispositivo intermedio así como ese, muy difícil. Por eso es que, bueno, ellos me parece que tienen una forma de conexión. No recuerdo el nombre que es eso. Y por eso a ellos no les interesa mucho eso. No verifican. Y es facilísimo hacer eso. ¿Sí? Bien, entonces les decía, mire, la fibra. En cambio, ya hablar de fibra es, ¿dónde está el problema? Es inmune al EMI, al RFI, por si acaso, ¿sí? No hay atenuación, no hay ruido, no hay interferencia en fibra, por eso es mucho más rápido. Pero es mucho más delicado, ¿no? ¿Sí? Ese filamento que tiene en el medio, o sea, hay que tratarlo muy bien, por eso va soterrado, porque ponerlo a 90 grados, por ejemplo, tiro penal, es lo mismo que el UTP, porque se va puede romperse o puede quebrarse solamente, ¿sí? Es como un espejo que se trizó. ¿Qué pasa con la imagen cuando yo me veo un espejo trizado? Está distorsionada. Eso pasa con los datos. ¿Sí? ¿Qué usa este tipo de medios? Usa rayos láser o luces, ¿sí? Son impulsos de luz que se transportan a través del medio. ¿Sí? Esto hay simple modo y multimodo, ¿sí? Simple modo es porque permite solamente en una sola dirección, o ida o vuelta, ¿sí? Miren, es una sola dirección, ¿sí? Y multimodo, en cambio, pueden ir varias señales a la vez y van refractándose la información. Es como que vaya, miren, se fueran espejos, ¿sí? Por eso la más utilizada es multimodo, ¿no? El recubrimiento, ¿no? Ya ponchar fibra óptica ya no es tan fácil, ¿no? Para ponchar fibra óptica usted ya necesita tener equipos especiales. Los que ponchan fibra óptica se ponen gafas, se ponen guantes, se ponen una mascarilla, una ropa especial, porque miren, esas partículas de fibra, si es que se rompe, por ejemplo, la fibra, y es fibra, vidrio, esas partículas si le llegan a la retina, dice que puede usted hasta perder la vista. Y algunos dicen que exagerado, es verdad eso. ¿Sí? ¿Alguien ha ponchado fibra óptica? ¿O ha visto ponchar fibra óptica? No. Eso se hace con las fusionadoras de fibra. Sí, ahora hay esas fusionadoras, le ponen ahí el cable, la misma le pela, le fusiona y solo le pone el conector y listo, ¿no es cierto? Sí, queda tapado y obviamente ahí mismo ya le hace el empalme como una soldadora. Yo siento eso. Eso hay ahora, ¿no? Y ese aparato es costoso, ¿no? Es costoso ese aparato. Sí, fácil, un equipo de esos vale como 10,000 o 15,000 dólares. Ya ven eso, con el décimo, dice. Pues es caro, ¿no? Es caro y no cualquier persona puede hacer eso, ¿sí? Antes yo he visto eso hacerlo, por ejemplo, manualmente. Imagínense pelarle ese cablecito, ¿sí? Pelarle ese cablecito y insertarle en el conector. O sea, queda un filamento súper finito y eso es difícil, ¿no? Es difícil. Ya por eso son personas especializadas y por eso es mucho más costoso, ¿sí? ¿A qué nivel encontramos ahora? Miren, en la industria, a nivel empresarial, usado por lo que es una aplicación de un backbone, de cableado de aplicaciones, para interconectar toda la infraestructura de dispositivos. Ya la universidad, por ejemplo, con estudiantes de electrónica, se ha logrado hacer, por ejemplo, tenemos un cableado vertical nosotros ya para todos los pisos. Tenemos ya un cableado vertical de fibra óptica.
Y en los laboratorios que son de la derecha, ya tenemos nosotros un backbone de fibra óptica ya para cableado horizontal, ¿sí? Entonces ya las empresas están tomando estas decisiones porque es la calidad, lo que necesitamos es rapidez y fibra es lo más rápido, ¿no? Lo que es en casa, miren, el fibra para casa, el FTTH, ¿sí? Eso nos utilizan los proveedores, ¿sí? Y ya para pequeños negocios y home, utilizan, los proveedores nos ponen ese tipo de conexión. ¿Cuántos de este momento están conectados con fibra? ¿Qué por el proveedor de internet, ingeniero? Yo. Tienen un servicio que les da por fibra. Claro, NetLife. Yo. Miren, la mayoría ya tenemos, yo estoy con fibra también. Pero ahora CNT también está cambiando los cables por fibra, las conexiones de internet. ¿Cuál? CNT. CNT, sí. Claro, también está en eso. Ya en este momento ya están utilizando la infraestructura. Miren, CNT desde que le concesionaron ya el 60% me parece que está concesionado CNT a Huawei. Ahora sí ya comienzan a salir, ya van a comenzar a mejorar, van a sacar mejores equipos, me imagino yo. Van a dar un mejor servicio. Pero ese era el asunto, ¿no? Primero concesionar y luego mejorar. El Long Haul Network es usado por los proveedores de servicio que me permite conectar ya continentes, ciudades, países, ¿sí? Y hay un cable de red submarino que está tendido a través de todo el océano, ¿sí? De gran rapidez, gran capacidad. Es una solución que permite tener un respaldo, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, se caigan los satélites, ¿sí? Miren, hay un tendido de cable que costó muchísimo, pero es de respaldo, ¿no? Pero esas son las formas que tenemos ahora de conexión de fibra óptica. Ahí están los conectores, miren, el strike tip es el ST, el LC, el de multimodo duplex, ¿sí? El conector de suscripción, el SC. Entonces hay varios tipos de conectores de tipo también ¿cómo es? De tipo de fibra que se esté conectando. Simple modo, multimodo, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de conectores también. Ahí están los patchcore que venden, ¿sí? Estos nos venden para ya, vienen ya ponchados y es mejor comprarlos así que ponerse a hacer, ¿no? ¿Sí? Y esos son los que nos ponen los proveedores. ¿Han visto estos cablecitos que nos ponen? Sí. ¿Sí? Los de simple modo son los cables amarillos y los de multimodo son los tomates. Sí, así usted ya puede reconocer. Y bueno, este cuadrito que pone, pero nunca fibra le va a ganar. Miren, todo es high, sí, es alto. Y el otro es bajo, ¿no? Hablar de UTP con fibra óptica. Pero para que vean cuál es en cuanto a distancia, en cuanto a inmunidad, en cuanto a los tipos de costos en la conexión, los requerimientos de habilidades para su instalación. Sí, con UTP se hace una red facilito, ¿no? Precauciones de seguridad, por ejemplo, miren, aquí a lo mucho que usted no se vaya a cortar con las cuchillas a lo mucho, sí. Pero en cambio acá ya hay alto nivel de seguridad que debe tenerse, precauciones para ponchar lo que es fibra óptica. Y el otro tipo de medios son los wireless, ¿sí? Estos son señales representadas por señales en dígitos binarios, pero que usan como medio la microonda, ¿sí? O la radiofrecuencia. ¿Cuál es la ventaja principal de wireless? Es la movilidad, ¿sí? Y también el número de conexiones que pueden irse incrementando sin ningún problema. Pero ¿cuáles son algunas limitaciones? El área de cobertura, ¿sí? No tiene mucha distancia, ¿no? Ha mejorado muchísimo, pero de todas maneras sigue siendo una de los problemas del área de cobertura, ¿sí?
Hay unos dicen, bueno, hasta afuera, hasta la puerta me coge, pero de ahí más allácito ya no, pues, ¿sí? La seguridad es otro de los problemas, ¿sí? Que le corté. Pero eso también no depende del dispositivo Wi-Fi, wireless. Claro. El router, Depende de la también antena. para la distancia. Depende de la antena. La capacidad de antena que tenga. Todo está en función de la antena. ¿Recuerdan cuando recién comenzaron a poner wireless, ponían esos de link, esos routers de link? Y esos tenían unas antenitas que usted las sacaba como un tornillo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo cuando ese tiempo me dedicaba a vender equipos y instalaba las redes, lo que hacía es, les ofrecía a mis clientes, sabe que yo le amplío la cobertura y les hacía que compren una antena que costaba como 25, 30 dólares, creo que era. Y le aumentaba yo la cobertura con esa antenita, le cambiaba, le quitaba esas antenas y le ponía una que tenía para 2 dBs. Y le ampliaba ya, por ejemplo, del primer piso ya cogía hasta el cuarto piso. Yo en mi casa le puse un cable de esos y compartía el internet con varias familias. Y pagaba menos. Entonces, en función de lo que dice es la antena, ¿no? La antena es la que me da la cobertura, el radio de cobertura que me permite la antena. Pero ahora miren, ya en los routers ya vienen... Y no es la configuración. Ya no hay cómo hacer eso, ¿no? Porque vienen empotradas. Y ya no es la configuración, entonces es la antena. Ya no, es la antena. Sí, no es configuración, es En antena. la configuración ahí le ponen un radio de tanto y tantos. Viene ya con un radio, esa antena tiene tantos dBs y hasta ahí llega. Eso ya es la capacidad en dBi de lo que te dé el equipo. ¿Cómo? Digo que es la capacidad en dBi porque, por ejemplo, hay unos que son de 50 Mbps y otros de 300 Mbps, entonces es la capacidad. Ajá. O sea, es en función de esa antena que tenga conectada. La capacidad en dBi que tenga la antena. Bueno, hay diferentes tipos. Yo, por ejemplo, sí he hecho conexiones punto a punto de un edificio a otro con una antena punto a punto y es wireless. Pero es la tipo de antena, ¿no? Hay tipo antenas Manchester, hay varias, sí, la Shaggy. Ya depende, sí, pero se puede hacer eso. Miren, en algunos lugares, por ejemplo, .net. Alguna vez a mí yo tenía una cuenta en .net y en ese donde yo vivía no había, donde yo vivo actualmente no había fibra antes. Cuando yo me pasé a vivir ahí, entonces me dijeron, ¿sabe qué? Le podemos poner la antena wireless. Yo tenía con .net donde vivía antes. Me pasé a donde vivo ahora y me pusieron con una antena. Pero yo tenía muchos problemas. Llovía un poquito duro, nomás granizada y la antena se movía. Se perdía la señal. Perdía línea de vista. Pero yo tenía una conexión inalámbrica para el internet. Ahora ya me pusieron fibra. ¿Sí? El nivel de interferencia también, sí es susceptible de interferencias, ¿sí? Por ejemplo, las microondas. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, dónde instalo yo. Los access points, los puntos de acceso son los que me dan servicio wireless, ¿sí? Y dónde es problema, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en Quito. En casas del centro, que son casas antiguas, ahí las paredes tienen 40, diré, ¿qué? 90, 1 metro de centímetros, ¿sí? 90 centímetros, 1 metro. Y ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces va a bajar el nivel de cobertura. Entonces yo, por ejemplo, una vez hice una instalación en una casa del centro histórico y lo que normalmente se necesitaba 2 o 3 access points, ahí me tocó poner como 8. ¿Sí? Y obviamente la seguridad es el problema ahora, ¿sí? Miren cuál es cómo nos saludan ahora. ¿Cuál es el saludo de ahora? ¿Que en WhatsApp? Cuando llegan a saludarnos, los familiares, a la casa. Con el codo. Con el Con la señal, con la contraseña contraseña del Wi-Fi. Ah, con el codo es ahora en tiempos de coronavirus. Yo digo, normalmente cuando llegan, ni bien llegan, es ¿cuál es la clave? Es el saludo. De ¿cómo estás? A los tiempos que te veo. ¿Cuál es la clave? Y usted les da la clave y se fregó. Se satura su conexión.
porque muchos usuarios conectados a la red inalámbrica simultáneamente, ¿qué produce? Que se reduce el ancho de banda para cada usuario y terminará sin poderse conectar la mayoría. Sí, y la seguridad, todavía hay mucho problema de seguridad en wireless. Sí, por eso es que, por ejemplo, hablar del dinero electrónico no es que no vale, no es que no funcione. En otros países sí funcione porque hay mejores niveles de seguridad en cuanto física incluso. Miren, un teléfono que usted tenga configurado ahí todo, sus cuentas y todo eso, y se le vienen y miau, se le robaron. Entonces, esas son cosas que han impedido este tipo de cosas. Pero de ahí, wireless es lo más utilizado actualmente, ¿no? Es lo más utilizado. Está dado por la IEEE, hay estándar, todo está en la IEEE, ¿sí? Y depende del tipo de conexión. Por ejemplo, si hablamos de Wi-Fi, está en el 802.11, perdón. Y ahí todavía la G, la N está ahora ya, la X me parece, ¿sí? Son tecnologías. Y cada vez va mejorando, ¿no? Wireless cada vez va mejorando muchísimo. Bluetooth, miren, está la 802.15, la IEEE 802.15. Y este de Bluetooth al comienzo no pegó mucho, por lo lento que era, por lo que había que estar cerquita a los dispositivos. Pero ahora ya se utiliza mucho. Miren, ¿quiénes no han bailado con un celular y un parlante y conectados vía Bluetooth? ¿Cuántos han armado fiesta con eso? La mayoría, creo. Ya no necesito ni un equipo ni nada. Yo pongo el parlante y listo, con el celular me conecto. Miren cómo nos conectamos ahora a las teléfonos. Ahora ya ni siquiera el Bluetooth, sino que igual ya viene por Wi-Fi algunos ya. Claro, por Wi-Fi o por Bluetooth. Miren cómo se conectan por Bluetooth a los Smart TV y accesan ponen música desde el YouTube. Y eso es un problema porque como les da la clave a muchos y toditos pueden conectarse, ya a la tercera botella ya nadie deja oír ni ver los videos. Todo el mundo puede. ¿No es cierto? WiMAX, miren, es el 802.16, ¿sí? Es punto Yo uso una aplicación para eso que me da, póngase, como usted dice, llega un familiar y me pide la clave, pero hay una aplicación en el celular que no cuesta ni tanto, cuesta 99 centavos y me permite darles un rango, o sea, un tiempo de conexión, que si yo les pongo que solo 1 hora y entonces a la hora le bloquee. Ah, buenazo. No he visto eso. O sea, que nos comparta. Se llama Phishing, Inge. Cuesta 99 centavos. ¿Se llama? Phishing. Ya, ahí tenemos, miren, en la plataforma un foro que dice cafetería. ¿Sí? Ahí puede usted entrar y poner un tema de discusión y dice, compañeros, comparto lo que les dije sobre este software y le pone ahí cuál es y nada más, ¿sí? Pero ya con eso todo el mundo nos podemos enterar. Para eso es ese foro, sí, cafetería, para compartir estas cosas. Sí, nos pone ahí, amigos, sí. Ya, Inge, ya les pongo. Miren, el WiMAX es lo que más utilizamos ahora, ¿no? Es estos proveedores de acceso a través de inalámbrico, pero ya es para los teléfonos celulares, ¿sí? A esto es lo que nosotros accesamos normalmente. Y estos ya son puntos de acceso, pero ya no es la antenita, ¿no? Ya son las antenas que están en las montañas. Los proveedores tienen ahora, ¿se han visto cómo las montañas se han llenado de antenas? Donde nunca había antenas, si usted ve para acá, al lado del sur, donde yo vivo en el sur, para este lado de acá no había antenas, ahora vea para las montañas de acá. ¿Sí? Es porque los proveedores necesitan tener cada vez más cantidad de antenas para garantizar un servicio permanente con lo que es la conexión. Ahora, ¿qué nos venden los proveedores a nosotros? Ya no nos venden datos, sino diré cómo es tiempo aire. Lo que nos venden son datos. Eso es lo que le interesa a los proveedores ahora. Y esto del Zigbee, que es del 82.15.4, es una conexión que se da ahora a través de lo que son el Internet de las Cosas. ¿Han oído hablar del Internet de las Cosas? ¿A qué se refiere?
Todos los dispositivos están conectados entre sí de una vivienda o unos. Eso, las casas inteligentes, ¿no? Ahora queremos todo, prender la televisión, el equipo, el aire acondicionado, el microondas, la televisión, todo desde el celular. Por medio de sensores o de sensores, ¿sí? Entonces ese es el CB que está dentro de este estándar, ¿sí? Y es el Internet de las cosas, ya todo está conectado a Internet. La refrigeradora, el microondas, el televisor, miren, ya está conectado al Internet. Miren en los carros, ¿sí? Lo que es el Chevistar. Y seguirán saliendo estándares, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para esto? Tener un punto de acceso o un access point, que es un dispositivo que se conecta este se conecta con un cable a su infraestructura de red y de ahí da señal inalámbrica, conexión inalámbrica a todos los dispositivos que tengan tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Y entonces, hasta aquí es esta parte de la capa física. ¿Alguna pregunta, amigos? Una pregunta, Inge. Ujú. Dentro del cable UTP, para los dispositivos PoE, ¿qué pares son utilizados para la energía? Los PoE. Sí. Los PoE son equipos que se energizan con el mismo cable de red. ¿Sí? Significa Power over Ethernet. Es decir, ya no necesita usted tener un tomacorriente para conectarlos, sino que usted los conecta y se energizan automáticamente con el mismo cable de red. Y esto ahorra el pago de energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay ciertos equipos que no tienen mucha carga, o sea, para funcionar, no necesitan de mucho voltaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las cámaras, los teléfonos IP. Sí, hay algunos dispositivos que se conectan y que son Power over Ethernet. Estos Access Point, por ejemplo, son PoE. Ahí en la universidad han visto esos que tenemos en los pasillos. Esos son PoE y son Access Point. Y utilizan los mismos pares de datos para Todo. la energizar, no los otros dos pares que quedan libres. No, si es PoE ya es wireless, pues, o sea, bueno, claro, las cámaras van a tener también una conexión de red y tienen un conector igualito para conectarse a la red con un cable UTP. Sí, trabajan igual para la transmisión con ese estándar. Son las cámaras, los teléfonos IP. Hay algunos, los Access Point, que trabajan con este estándar. Bien, la práctica que se va a hacer está aquí, miren. Ahí son dos archivos, les puse uno de Word y otro de PowerPoint. De Packet Tracer diré, pero aquí me he equivocado. Le voy a cambiar. Está un PDF, les he puesto el Word y el PDF. En vez de cambiarle. Ahí les puse el Packet Tracer, ¿sí? Que lo descargan y lo abren. ¿De qué se trata esta práctica? Miren.
Está mal escrito el correo. Ah. Ya terminé. Entonces, miren. Ya termino. Lo que les viene de esta práctica y lo que los pide, hay que ir leyendo, por favor. Vayan leyendo bien lo que les dice. Dice, ¿sí? Dice, de clic con el botón izquierdo en el icono tomate, ¿sí? Y se le abre todos los conectores, los cables conectores disponibles, ¿sí? Escoja el cable correcto, dice, para conector el router 0, que es este de aquí, dice a cloud, que está acá, del puerto F00 al puerto Ethernet 6, ¿sí? El tipo de cable es de cobre y él es de Strike 2, dice, un cable directo. Entonces, miren, aquí yo voy pasando y me dice acá abajo qué tipo de cable es. Entonces, este es el Strike 2 de cobre. Entonces, selecciono y dice que aquí dé clic en el puerto Fast Ethernet 00 y acá diga en el Ethernet 6. Miren. ¿Y qué me dice? Que si es que las luces se ponen en verde es porque hizo la conexión correcta. ¿Sí? Y así tiene que ir identificando usted qué tipo de cable paso a paso y más acá abajo hay que contestar algunas preguntas. ¿Sí? Entonces usted debe ir conectando y no se olviden aquí dar check results para ver que ya cumplió. Miren, aquí ya se me puso en verde este y este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe? Al final todo esto debe estar en verde y significa que usted hizo toda la práctica correctamente. Y en las preguntas yo les puse ahí el Word porque con eso capture usted la pantalla y pónganos, ¿sí? Hay unos que me dice aquí, por ejemplo, miren, cuando estamos hablando de este, me dice que cambie de modalidad, por ejemplo. Me dice que cambie así. Esto que acabo de hacer está aquí. ¿Cómo hacer esto que acabo de hacer? Entonces doy clic aquí y miren, me dice que aquí, por ejemplo, vea qué conectores, cuántos cables están conectados. Pues simplemente coja, capture esta pantalla y ponga en el archivo de Word y conteste tantos cables. Pero yo ya veo que como capturó esto, usted sí hizo ese paso. Y más rápido, ¿sí? Ah, se me cerró todo. ¿Sí estuvo claro? Sí. Sí. Ya, eso entonces les voy a activar hasta, creo que ya está activo hasta mañana, y si es que no, ya les pongo hasta mañana, ¿sí? ¿Ustedes tienen clase luego? Inge. Sí. Entonces ya les pongo hasta mañana, ¿sí? Verán que les extiendo y enviarán. Y el cuestionario entonces de la unidad 4 está también aquí ya cargado, ¿sí? Entonces esto van a dar el 6 de mayo.
que sería el miércoles, ¿no? Miércoles 6 de mayo a la hora, misma hora que está configurada como el anterior. ¿Sí? ¿Ustedes cuándo estaban dando? ¿El miércoles? Miércoles, sí, miércoles igual. Miércoles a las 9. Está a las 9 de la noche. Ahí está, entonces. 6 de mayo, 9 de la noche, ¿no? Aquí no he cambiado la fecha. Ni la hora. Entonces es el 6 de mayo a las 21 horas. Listo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor? No, Inge. No, Inge. Ay, Ya veamos los que llegaron, se ingresaron más tarde para que ponerles la asistencia. Inge, una pregunta. ¿Y si puede habilitarle el módulo 3? Ya voy a hacer eso ahorita. Señor Noroña está. Noroña. Por chat ¿dónde contestó. está por chat? Por el chat está Inge. Ya. Ramos. Presente. Vargas. Presente, Inge, gracias. Ahí están todos ya, ¿no? Ok, entonces, veamos cómo están las... Semana 1. Señor Ramos, señor Saruma. Sí, laboratorio en clase y acá, señor Ramos, usted no envía este laboratorio tampoco. Semana 2. Ramos nuevamente y Galarza. Señor Ramos, ¿por qué no envía las tareas? Aquí en confianza. Ingeniero, yo las primeras semanas me iba a retirar, entonces por eso no presenté sus trabajos. Ya. Entonces va a tener chance de enviar. Muchas Sí. gracias, ingeniero. Listo, entonces. Cuestionario, solamente veo Galarza. Cuestionario módulo 2. Sí, Inge. Y de ahí no creo que hay nadie más problema. No, Inge, bueno, yo no di el del módulo 3. No, está ahí. Ya voy a revisar ahorita. Primero voy a activar esto de las prácticas, sí. Ya, está activo para que me envíe atrasado, señor Ramos y señor Galarza, creo que era. Muchas gracias, ingeniero. No, Galarza es lo del módulo 2, Inge. Ya. Voy a activar todos y de ahí ya les desactivo la próxima semana, ¿sí? Gracias. Gracias, Inge. ¿Alguien tiene familiares que son docentes del Ministerio de Educación?
¿O alguno de ustedes? No, Inge. Sí. Sí, Inge. Vamos a Sí, dar unos Inge, cursos sí. gratuitos. Están promocionados en la página web de Cisco, en la página web, no en el NetAcad, ¿no? Y ahí se pueden inscribir, hay unos formularios de inscripción, son cursos gratuitos. Ahí yo, por ejemplo, voy a dar un curso que se llama el Get Connect. Y está ya inscritos como 800 maestros. Eso empieza el 11 de mayo. Entonces, si tienen contactos, avísenles que estamos dando estos cursos que promociona Cisco y la Israel. ¿En dónde dicen, Inge? Disculpe. En la página de Cisco. O entren al Facebook de Cisco, ahí está también la promoción y los enlaces para que puedan matricularse en esos cursos. Inge, y para activar esos cursos deben mandar el correo. Le van a llegar un correo. Ahí se inscribe usted y pone todos los datos. Y de ahí le llega el correo ya con el usuario de activación. Gracias, Inge. Si tienen promoción en eso, porque empezamos el 11 de mayo. Va a ser en diferentes horarios. Inge, una pregunta. Yo vi un curso que estaba, pero no es de redes, es acerca de Python. Estaba gratuito en el Facebook, pero me salía el NetAcad de México, algo así. Ah, sí, es Sí, que esos ahorita cursos. estamos con Linux, hay de Linux Essential, hay de seguridades y el de Get Connect, que es informática básica. Eso se está haciendo ahorita. Sobre eso estamos nosotros trabajando. Listo, Inge, gracias. A ver, veo que aquí, por ejemplo, Pinos. A todito les ha ido mal. Sosapanta va a volver a dar. Sí, profe, no puedo habilitar para poder dar vuelta. ¿Cómo? Sí, voy a volver a dar. Para volver a dar, Inge, nos ayuda. A re mal les ha ido. Noroña, le activo otra vez. Chávez. Inge, disculpe. Ahí se queda. Sí, Sí, yo Inge, también, de nuevo por para favor. dar. Estaba primera y no me seleccionó Pinos. Sí le puse. Señor Chávez, ¿qué me dijo? ¿Sí o no? Sí, Inge, para dar de nuevo. Inge, Sinchihuano no le vi. Ahí está Pinos. Primerita, ya ves, Inge, gracias. Zapata, Yomara, ¿se queda con esa nota? Sí. Se queda con esa nota, ¿no? Sí. Ya listo, entonces les elimino y les voy a activar este momento para que den a las 10 de la noche, ¿les parece? 11, 10 y Inge, media. una pregunta. Inge, Sinchihuano no estaba. Ya reviso. Ramos tampoco, ingeniero. ¿Quién? Sinchihuano. Ramos también, por favor. Ramos no ha dado. ¿Y lo puedo volver a dar? Claro, ahorita voy a activar para que vuelvan a dar. Muchas gracias. Pues hasta más tarde, Inge, porque a las Maldonado. 10 terminamos. Maldonado se queda con esa nota o vuelve a dar. Con la nota, Inge, muchas gracias. ¿Cómo? Me quedo con la nota, muchas gracias, Inge. Ok, entonces, este momento voy a activar. Inge, no hay Sinchihuano. Por eso ya no hay, porque ya va a volver a dar, pues. Ah, o sea, ahí salen los... Les borré los intentos. Yo. Entonces van a dar hoy, 10 y media, ¿les parece? O a las 10. Más tarde es que... Ah. A las 10 está bien.
A las 10 Está bien. Media, es que a las 10 terminamos base de datos. 10:30, por favor. Ya, 10:20 le pongo, ¿ya? Ya, gracias. Muchas gracias, Inge. De 10:20 a Hasta las 2. 10:45. ¿Estamos? Listo, entonces, amigos. Inge, está Abril. Abril. Estamos en mayo. Y ya le cambio. Ya, amigos, entonces, el compromiso es que para la próxima semana yo revisar y salga todos, ¿no? O sea, que todos cumplieron, enviaron las tareas y dieron el cuestionario. ¿Sí? Sí. Ya, con esa condición yo les he vuelto a activar, ¿sí? Ingeniero, ¿le puedo preguntar ¿Alguien me sobre dijo el curso? el 1 me ha dado? ¿Quién era que no dio el 1? Yo, Inge, no di el cuestionario 1. Ramos. Aruma. Ya, los que no han dado les activo ahorita, ¿ya? Ya. Ya, ¿alguien me iba a decir algo? Era el tema de los laboratorios, Inge, los laboratorios de la semana 1, lo que yo no pude dar porque esa clase no asistí. Ya están activos. Ah, ya. Muchas gracias, Inge. Inge, Ok, una ¿alguna consulta. otra pregunta? La semana 2 también, Inge, lo del examen. Lo del módulo de Cisco. ¿No dio? No, Inge. Esto por el Día del Obrero, ¿no? Gracias. Bueno, Gracias, Inge. Feliz día, Inge. Feliz día a todos. gracias. Ya. Listo. Inge, una consulta. Diga. Usted al inicio del curso nos avisó, nos informó sobre un curso de Packet Tracer básico que debíamos realizar. O sea, por ejemplo, bueno, en mi caso yo ya terminé el curso, ya di los 2 quiz, todo, un tercer quiz también, lo que es de evaluación. Como si mi parte está finalizada. ¿Y no le salió que tiene un certificado o algo? No. Abajo, o sea, al final me salió un certificado, pero ahí sigue con el candadito de seguro. Entonces no se me habilita. ¿Y no le permite ahí descargar? No, nada. Bueno, el día de ayer, después que di la prueba, traté, pero no. El día de hoy, la verdad, no intenté revisar. Y es que se A mí se me demoró como 2 días en Se descargarse. demora en generarse eso. Ya. Entonces, tendríamos que esperar. Claro, y de allá cuando tenga ese PDF me suben. ¿En qué parte le subimos o a qué módulo? Dice diagnóstico. Ya. Y disculpe, ¿eso tenemos que realizar todos o es opcional? Todos. Y disculpe, ¿no tiene fecha límite eso o tal mes, vez? un mes. Ya. Está activo todavía para que envíen eso.
Bueno, entonces esperemos que se me genere para enviarle. Es decir, hasta la próxima semana tienen, ¿no? Porque como Ya. empezamos el 6, el 10 de mayo, el 10 de abril con ustedes, hasta el 10 de mayo tienen para terminar. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok, Inge, entonces muchas con gracias. esto creo que alguna otra pregunta, amigos. Inge, una consulta nomás. Del laboratorio de la semana 3, ese no se puede recuperar. Está habilitado para que envíen todos. O sea, sí está habilitado, pero o sea, Sí. yo ya tengo calificado ya con 0, o sea. No, sé solo sobre para ese los que no han enviado. Por eso Usted yo sí no puede envié. volver a enviar, sí puede volver a enviar. Ah, ya, chévere, Inge, muchas Ok, gracias. ya listo. ¿Alguna otra pregunta, amigos? No, Inge, Inge, la muchas tarea de gracias. la semana 3 también podemos enviar. Todas están activas. Ok, muchas gracias. Ok, amigos, un gusto. Cuídense mucho. No salga de casa y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Muchas gracias, pasen bien, Harán las hasta luego a tareas todos. y evaluaciones, ¿no? Hasta Harán las luego, tareas y profesor. evaluaciones, amigos, ¿no? Un compromiso.